Programa 2. Características y constituyentes de los seres vivos. Propósito. Que el alumno identifique los componentes básicos de los seres vivos, su importancia y las características que lo distinguen de lo no vivo. Hola chicos y chicas, ¿cómo han estado? Es un verdadero placer darles la bienvenida a este programa sobre las características y componentes de los seres vivos, donde, como podrán suponer, veremos lo que distingue a los organismos vivos. Y si estás pensando que con esto me refiero a lo muerto, permíteme decirte que estás en un total y absoluto error. Para no perdernos, comencemos desde el principio, que en este caso es una frase que tú, yo y sin duda todo el mundo ha escuchado alguna vez. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y todo esto es algo en lo que tú, yo, tu mascota, tu familia, la mía, las plantas, los insectos, las bacterias, en fin, todos los que estamos vivos coincidimos. Aunque ni remotamente esto nos hace iguales. Hay diferencias. En la Tierra existen toda clase de seres vivos que habitan ambientes muy diversos, desde el fondo del océano hasta las montañas más altas. Debido a los procesos evolutivos, todos los organismos actuales poseen características que les permiten sobrevivir en el medio donde habitan. Los animales y las plantas que viven en el desierto tienen formas distintas para almacenar agua. Aquellos animales que habitan en los polos tienen capas de grasa extra que los protegen del frío. La vida se manifiesta en una gran diversidad de formas y, sin embargo, hay características comunes a todas ellas. Una característica que compartimos todos los seres vivos es que, en general, nuestros componentes son los mismos. Comenzando porque en un 70% todos somos agua. El agua cubre 3/4 partes de la superficie terrestre. Es una sustancia fundamental para la vida. Sin ella, la vida como la conocemos no podría existir. El agua participa en todos los procesos vitales del organismo. Transporta sustancias, regula la temperatura y es un componente indispensable del citoplasma de todas las células vivas. Aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Y es tan importante que una persona puede pasar semanas enteras sin comer, pero solo unos pocos días sin beber agua. Para darnos una idea de la estructura del agua, hagamos un modelo de su molécula. Y para esto vamos a utilizar un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y palillos. Enlaces. Y también un transportador. Ahora enlacemos el oxígeno con los hidrógenos, dejándolos separados por un ángulo de 104 grados y medio. Manos a la obra. ...104 grados y medio. ¡Listo! Ahora veamos cómo funciona. El oxígeno de la molécula del agua tiene una carga negativa y los hidrógenos una carga positiva. Esto quiere decir que la molécula del agua es polar, o sea, que tiene potencias opuestas, en direcciones contrarias, por lo que fácilmente podrá atraer a los átomos de otras moléculas. Gracias a esta polaridad, el agua puede actuar como solvente para una gran cantidad de compuestos, ya que los átomos de otras moléculas serán atraídos por igual, no importa si tienen carga positiva o negativa. Aunque hay sustancias que no se mezclan con el agua, como los lípidos o grasas. Entre el oxígeno y el hidrógeno de las moléculas de agua se forman uniones llamadas puentes de hidrógeno, que mantienen a las moléculas fuertemente unidas.
El agua no se puede comprimir. Es el único compuesto que en estado sólido pesa menos que en estado líquido, por lo que el hielo suele flotar en el agua. Además, debido a la unión tan estrecha entre las moléculas, el agua tiene una elevada tensión superficial, lo que permite a algunos organismos muy ligeros caminar sobre ella. Este es el caso de los mosquitos y algunos reptiles. El agua es una sustancia como ninguna otra, tanto que las misiones espaciales la buscan en otros planetas para considerar la posibilidad de vida. Además, el agua puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso, como en el vapor de agua, por ejemplo. En su estado puro, no tiene color, olor ni sabor y su pH es neutro. El agua es vital, pero también existen otros elementos que son parte muy importante de todo ser vivo. Por ejemplo, los minerales contenidos en diversos alimentos, como este, que es rico en potasio. Los minerales son sustancias sólidas, homogéneas e inorgánicas de gran importancia para los seres vivos, ya que son imprescindibles para los procesos metabólicos que las células llevan a cabo para transmutar sustancias simples en otras más complejas. De acuerdo con la cantidad en la que se necesitan, se pueden dividir en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio y azufre. Y los micronutrientes son cobre, yodo, hierro, manganeso, cromo, cobalto, zinc y selenio, principalmente. Los organismos fotosintéticos como las plantas obtienen estos nutrientes del suelo y los utilizan para llevar a cabo todos sus procesos. Los hongos y los animales, como nosotros, obtenemos estos nutrientes comiendo otros organismos, principalmente frutas y verduras. Por ejemplo, el plátano y el jitomate son alimentos ricos en potasio y ayudan al funcionamiento de los músculos. En cambio, las lentejas y los mariscos son ricos en zinc, que es propicio para la producción de enzimas y, según investigaciones recientes, para el crecimiento. Sin embargo, los minerales en grandes cantidades son tóxicos para los seres humanos. Es por ello que los consumimos de manera moderada, apenas las contenidas en los alimentos. Un solo producto no puede proveer todos los nutrientes que necesitamos para poder funcionar correctamente. Es por eso que debemos tener una alimentación balanceada. Esto también contiene minerales. Lindo, ¿no? ¿Y esto? Y también esto. Y esto también. Todos contienen minerales, pero si nos comiéramos cualquiera de ellos, bueno, claro, suponiendo que se pudiera, lo único que conseguiríamos es un tremendo dolor de estómago. Como podemos ver, fuera del cuerpo, los minerales pueden tener un valor muy diferente para el ser humano. Este es el mismo caso de los hidratos de carbono, otro de los componentes esenciales para la vida y que son la razón de que las plantas sean la base de la cadena alimentaria. Toda la energía de los seres vivos proviene principalmente de los carbohidratos o hidratos de carbono, comúnmente denominados azúcares. Estos compuestos están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque pueden contener otros elementos. Nuestro cuerpo puede realizar todas sus funciones gracias a la energía que se libera cuando ingerimos carbohidratos. Los carbohidratos son producidos por organismos con clorofila, como plantas y algas. En este proceso, denominado fotosíntesis, las plantas utilizan la luz del sol para producir azúcares a partir del agua y el dióxido de carbono que absorben del aire.
con lo cual obtienen la energía que les permite llevar a cabo todas sus funciones. El proceso de la fotosíntesis es tan eficiente que las plantas obtienen más energía de la que necesitan, por lo que almacenan el sobrante en forma de almidón. Los seres humanos obtenemos carbohidratos de alimentos como los cereales, las verduras, las frutas y las legumbres. Aunque también hay otros que suelen gustarnos mucho, pero que no destacan por su valor nutricional. Como que ya me dio hambre. Cuando no comes diariamente los carbohidratos que necesitas, te sientes así. Pero si comes demasiados, te pones así. Además de lo cansado que puede resultar, el exceso de carbohidratos es almacenado por tu organismo en forma de grasa, con lo que puedes subir de peso y obtener muchísimos problemas para la salud. Como puedes ver, algunos de los componentes de los alimentos deben tratarse con mucho respeto y consumirse con moderación para mantener un estado saludable. Y justamente este es el caso de los lípidos o grasas. Los lípidos son esenciales para la vida porque conforman, junto con las proteínas, la membrana de lo que están hechos todos los seres vivos, la célula. Sin los lípidos no habría nada que separara al medio interno del externo, y por lo tanto no podría haber célula, ni vida. Los lípidos son moléculas orgánicas hechas de hidrógeno, oxígeno, carbono y algunos minerales. La mayoría de ellos tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Los lípidos o grasas son energía almacenada que el organismo utiliza si no hay otra fuente, pero es importante consumirlos en cantidades moderadas porque de otra forma se acumulan depósitos de reserva que ponen en riesgo nuestra salud. Algunos alimentos ricos en lípidos son el aguacate, las nueces, las almendras, los aceites y el queso crema. Las grasas vegetales son siempre más saludables que las animales, ya que, en crudo, el colesterol que contienen no es dañino. Para proteger tu corazón, trata de evitar las grasas animales y los alimentos fritos, pues al calentar los aceites para freírlos, se forman compuestos que te hacen daño, como el colesterol malo. En el rompecabezas de los componentes de la vida, no podemos pasar por alto un nutriente esencial: las proteínas, que aunque varían de una especie a otra y de un tejido a otro, todos, absolutamente todos los seres vivos las tenemos. Las proteínas son macromoléculas formadas por largas cadenas de aminoácidos. Básicamente todas las funciones de nuestro organismo requieren de ellas. Pues tienen papeles muy variados que van desde la función estructural hasta la comunicación con otros organismos. Algunas proteínas son enzimas que aceleran procesos. Otras sirven para que las células se puedan comunicar. Y existen aquellas que seleccionan las sustancias que entran y salen de la célula y forman parte de su estructura, por lo que en general su consumo es indispensable. Algunas vitaminas que ingerimos en los alimentos son proteínas, y sin ellas nuestro cuerpo funciona de manera deficiente y es más susceptible a enfermedades. La carne, el pollo, la leche, la clara de huevo y el pescado son alimentos ricos en proteínas y su ingesta diaria es esencial para nuestra salud. Las proteínas también sirven para comunicarnos sin palabras ni señales con otros organismos. Por ejemplo, las hormonas son proteínas y algunas de estas son útiles para que machos y hembras se encuentren. La atracción sexual se da a través de las hormonas llamadas feromonas.
El consumo adecuado de algunos de los componentes que nos integran no solo repercute en nuestra apariencia, sino también en nuestra salud. De hecho, los excesos o carencias pueden determinar la calidad y cantidad de años de existencia que podamos tener, aunque el tiempo que vive un organismo depende en gran medida de la especie. El ciclo de vida incluye el desarrollo de un organismo desde la concepción hasta la muerte. El tiempo que vive un organismo varía mucho dependiendo de la especie. Algunas especies de tortugas, por ejemplo, las grandes de la Galápagos, pueden vivir cientos de años, mientras que los insectos suelen vivir solo unos cuantos días, al igual que las bacterias. Los ciclos de vida más largos son los de algunas plantas, que incluso llegan a vivir durante siglos. ¿Imaginas vivir durante siglos? Para la especie humana, el promedio es de 70 años. Y eso que ya mejoramos, porque en la Europa de la Edad Media, la mayor parte de la gente no pasaba de los 40 años, principalmente por las enfermedades, muchas de las cuales eran provocadas por las mismas costumbres de la época. Por ejemplo, el aseo brillaba, pero por su ausencia, ni siquiera se lavaban los dientes. Cuando se presenta una enfermedad, es indicio de que algo no está bien. Y es que para vivir, un organismo debe regular el equilibrio interno entre todas sus funciones. Todo organismo vivo tiene la capacidad de autorregular su medio interno para mantenerlo en equilibrio a pesar de los cambios en el ambiente. Esta capacidad de respuesta se denomina homeostasis y se encuentra siempre dentro de un rango determinado, ya que si los cambios ambientales rebasan la capacidad de respuesta del organismo, vendrá la muerte. Así, por ejemplo, llevar un pingüino al trópico puede significarle la muerte, pues aun cuando su organismo hace homeostasis, su capacidad de respuesta no será suficiente para poder sobrevivir en ese ambiente. Esta es una de las razones por las cuales el calentamiento global resulta tan peligroso para todos los seres vivos. Los cambios en la temperatura del medio son tan rápidos y extremos que los organismos ya no pueden conservar el equilibrio interno de sus funciones, ni sobrevivir en ese ambiente. Dentro de unos años, puede suceder que seamos capaces de resistir temperaturas muy altas, pero en tanto, cada año mueren más personas durante el verano debido al calor extremo. Un ejemplo de respuesta homeostática es la capacidad para regular la temperatura del cuerpo mediante la sudoración. Uf, qué calorcito. Afortunadamente mi organismo ya casi entra en equilibrio. Y mira, estoy sudando. Esta es otra reacción que automáticamente se da tanto en mí como en cualquier otro ser vivo ante condiciones desfavorables. Se llama irritabilidad. Y no me refiero a que me enojo si me da calor, sino a una reacción de mi cuerpo. Si un organismo detecta cambios en el ambiente, reacciona de cierta manera. A esta reacción se le conoce como irritabilidad. Un ejemplo es la fiebre que se presenta durante una enfermedad causada por una bacteria. En este caso, el cuerpo eleva su temperatura en un intento de matar al organismo invasor y utiliza el sistema inmunológico para restablecer el estado de salud. Las plantas también presentan este tipo de respuestas. Algunas plantas liberan sustancias que son tóxicas cuando son atacadas por otros organismos. Ni la homeostasis ni la irritabilidad deben confundirse con la adaptación. Aun cuando tienen aspectos parecidos, la adaptación es el resultado de un proceso evolutivo que se da a lo largo del tiempo. Se refiere a características que facilitan a los organismos habitar en un lugar y tiempo determinados, y su aparición es fortuita. Hasta aquí hemos visto diversos componentes y funciones inherentes a todos los seres vivos, pero nos falta ver un aspecto esencial para la vida. Sí, ese que estás pensando, la reproducción.
En la vida todo comienza, sucede y termina en la célula. Toda célula proviene de otra preexistente, excepto la primera, que apareció en el mundo hace unos 3.500 millones de años. En los organismos con reproducción asexual, como las bacterias, las células se dividen por mitosis. En este proceso se duplica el material genético y crece el citoplasma. La célula entonces se divide en dos células hijas, casi idénticas entre ellas y casi idénticas a la madre, cada una con su propio material genético. Aunque las bacterias no tienen reproducción sexual, a veces, durante un proceso conocido como transferencia horizontal, intercambian con otras bacterias pequeños pedacitos de información conocido como material genético. Esto les permite tener mayor variedad y es más probable que puedan sobrevivir si cambian las condiciones del medio. El hecho de que los hijos nunca sean idénticos a los padres es lo que hace posible que haya evolución. Hay organismos más grandes que las bacterias, como las plantas y algunos insectos, que también se reproducen asexualmente cuando es necesario. En estos casos, el organismo resultante de la reproducción es prácticamente igual al progenitor. Sin embargo, tampoco en estos casos la copia de una célula es idéntica al 100%. Siempre hay pequeños errores llamados mutaciones. Esta plantita es producto de otra igual. Esta. Bastó con poner una de sus hojas en un envase con agua. ¡Listo! Solita echó raíces. Como puedes ver, no son idénticas, pero como quien dice, esta es la mamá de esta. Este tipo de reproducción es asexual, pero en nuestro caso y en el de una gran cantidad de seres vivos es sexual, ya que no es necesario que nos corten nada para sembrarlo en otra parte, afortunadamente. Los organismos con reproducción sexual usan la mitosis para crecer en tamaño y para reemplazar sus células muertas, pero para la reproducción tienen un tipo especial de división llamado meiosis. La meiosis es como dos mitosis consecutivas, pero en la segunda no se duplica el material genético, por lo que las células hijas tienen la mitad de ADN. Las células que resultan de la meiosis pasan por varias fases de diferenciación hasta que en las hembras se producen óvulos y en los machos espermatozoides. Los espermatozoides fertilizan a los óvulos y así se crea la célula que va a dar lugar a un nuevo organismo. En las especies con reproducción sexual se presentan dos sexos, como en la mayor parte de los animales y algunos tipos de plantas. Hay organismos en donde no se presentan dos sexos, pues no se reproducen sexualmente, como las amibas o las bacterias. La vida es tan diversa que un organismo puede presentar un solo sexo, ambos sexos o ninguno. Los organismos hermafroditas pueden presentar al mismo tiempo los dos sexos, y ambos son funcionales, aunque en la mayoría de los casos no se pueden fecundar a sí mismos. Un buen ejemplo de organismos hermafroditas son las plantas, aunque también entre los animales hay hermafroditismo, como en los caracoles terrestres. Muchos moluscos, peces y algunas aves, anfibios y reptiles son hermafroditas. En las gallinas, por ejemplo, solo funciona un ovario, y si la población de gallos disminuye, algunas gallinas pierden su ovario funcional y el que no funcionaba se convierte en un testículo. Con esta conversión, estas gallinas se pueden montar a otras y fecundarlas. Se trata de un mecanismo para mantener el tamaño de la población y asegurar la reproducción. En los animales, la reproducción es sumamente compleja porque muchas veces implica también un cortejo. Seguramente algo has oído al respecto, pero déjame decirte que en la mayoría de los animales normalmente son las hembras quienes eligen con quién reproducirse. Y por lo general son más grandes que los machos. Los mecanismos de cortejo son muy variados. Van desde la lucha entre los machos hasta la elección de pareja por el canto, el color de las plumas o la construcción de un nido. Existen animales que crían a sus hijos y hay quienes los abandonan antes del nacimiento.
También están aquellos donde la hembra cuida de los hijos y aquellos donde el macho se encarga de la crianza. Y hay animales que tienen muchas parejas a lo largo de su vida y otros que tienen una sola. Las parejas del mismo sexo que no pueden procrear existen en todo el reino animal y son un fenómeno común en la naturaleza. En el ser humano, la situación es un poco más complicada por aspectos culturales y sociales que se han conformado a lo largo de la historia de la humanidad. Como en otras especies, existen parejas que consisten de una hembra y un macho, de dos machos o de dos hembras. Gracias a la adopción, estas parejas pueden formar familias y brindar un hogar a crías que, por una u otra razón, no pudieron permanecer al lado de sus progenitores. En la reproducción sexual, se mezclan el material genético de la madre y del padre, por lo que hay mayor diferencia entre padres e hijos. Esto es una ventaja para los organismos, pues tienen mayor variabilidad y por lo tanto mayores posibilidades para adaptarse a su medio. Esta es la gran ventaja de la reproducción sexual, pues al mezclarse la información de la madre y el padre, se producen infinitas combinaciones que dan resultados diferentes. Como en todo, algunos de los cambios heredados no serán para mejorar. En otros casos, los cambios heredados no tendrán efectos de importancia y en algunos otros impedirán que los organismos puedan sobrevivir. Pero habrá también algunos cambios que ayuden al organismo a vivir mejor en el medio donde habita o incluso que lo ayudarán a colonizar tierras lejanas. Esta es la importancia de la variación y las mutaciones. La acumulación de cambios en el material genético a lo largo del tiempo da como resultado la evolución, que es la transformación de los seres vivos. Los cambios no son programados, sino azarosos, sin propósito ni dirección, ya que la vida no tiende a la perfección ni a la complejidad. Un organismo no cambia ni para bien ni para mal, simplemente cambia. Los cambios que le dificultan vivir en el ambiente donde habita hacen que sea más difícil que se reproduzcan y esos cambios no pasan a la siguiente generación. Si el cambio es favorable y es heredable, se habla de una adaptación y pasa a la siguiente generación mediante la reproducción. Cuando un cambio no le confiere ninguna ventaja, pero tampoco lo perjudica, también pasa a los hijos mediante la reproducción. A este proceso, donde se eliminan los cambios desfavorables y se perpetúan los favorables y los neutros, se le conoce como selección natural. Mediante la evolución, todos los organismos estamos relacionados ya que tenemos un origen común. Y es por este origen que los seres humanos compartimos características con todo lo vivo. Como quien dice, desde las bacterias hasta los elefantes, incluyéndonos nosotros los humanos, todos estamos hermanados en el origen. Y a veces también en el nivel evolutivo que tenemos. ¿O a poco no te recuerdan a alguien? Como sea, lo importante es que la evolución continúe en la Tierra hoy en día, al igual que lo ha hecho durante millones de años. Mientras haya vida, habrá evolución.